Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joel Flores y en este trimestre, en el comentario de lección de escuela sabática, aquí en el canal de YouTube, estamos buscando crecer en nuestra relación con Dios de forma práctica. Estudiamos la lección. Nos corresponde la lección número 4, la importancia de la Biblia. Es el título de esta lección. El versículo central, Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4:12, el texto dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y es capaz de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes que la Biblia no es solo un libro antiguo ni una colección de enseñanzas morales, sino la forma en que Dios decidió hablar con la humanidad? A lo largo de la historia, muchas personas arriesgaron su vida para preservar este libro. Hubo épocas en que leer la Biblia era ilegal, y aún así hombres y mujeres la copiaban a mano y la escondían porque sabían que esas páginas, ahí estaba la voz de Dios. No es simplemente información, es una palabra que actúa, que confronta, que transforma. Cuando la Biblia habla del corazón humano, no lo hace desde afuera, como un análisis frío, sino que entra hasta lo más profundo del ser, revela quién realmente somos. Nos muestra nuestras motivaciones, nuestros temores, nuestro orgullo, también nuestra necesidad de Dios. Pero la Biblia no solo revela lo que hay en nosotros, la Biblia también revela quién es Dios y cómo Dios se acerca a las personas. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el mismo movimiento del corazón de Dios. Él busca al ser humano. No se trata de ser un Dios distante que espera que el ser humano lo encuentre. No, de un Dios que habla, que llama, que se revela. Por eso la Biblia no es solamente un libro para estudiar, sino un lugar de encuentro con Dios. Cuando una persona abre las Escrituras con un corazón sincero, no está simplemente leyendo páginas, está escuchando la voz de su Creador, aquel que quiere guiar su vida, aquel que puede corregir su camino o renovar su esperanza. Si yo te preguntara qué lugar ocupa la Biblia en tu vida, ¿qué responderías? ¿Cuántos capítulos leíste hoy? ¿Qué texto te impresionó hoy? Muchas personas tienen varias Biblias en casa, pero pasan días o semanas sin abrirlas. La rutina, el cansancio, las preocupaciones hacen que la palabra de Dios quede en segundo plano. Sin embargo, si la Biblia realmente es viva y poderosa, entonces dejarla cerrada es como ignorar la única voz capaz de orientar nuestro corazón. Dios quiere usar su palabra para animarnos cuando estamos cansados, para confrontarnos cuando estamos equivocados y para dirigirnos cuando no sabemos qué camino tomar. Por eso, crecer en la relación con Dios no ocurre por accidente. Ocurre cuando decidimos separar tiempo cada día para escuchar lo que Él quiere decir. Ahí en ese encuentro sencillo pero constante con la palabra, Dios comienza a cambiar la manera en que pensamos, en que sentimos, en que vivimos. Por eso es importante todos los días dedicar tiempo al estudio de la Biblia. Vamos a la lección del día domingo. El estudio del día domingo señala que una de las estrategias más efectivas del enemigo no es necesariamente alejarnos de Dios de forma abierta, sino comienza a alejarnos lentamente de la palabra. Muchas veces pensamos que el mayor peligro espiritual es la incredulidad abierta o el rechazo directo a Dios, pero la Biblia muestra que también existe un peligro más silencioso: la distracción, el cansancio, la rutina y la falta de tiempo. ¿Sabes que Satanás sabe que la palabra de Dios tiene poder? Por eso va a intentar siempre mantener a las personas ocupadas, indiferentes o espiritualmente adormecidas. Cuando dejamos de pasar tiempo con la Biblia, la vida espiritual comienza a debilitarse poco a poco. No ocurre de un día para otro, sino de manera gradual, casi imperceptible. El corazón se enfría, la mente pierde sensibilidad espiritual
y comenzamos a vivir con menos conciencia de Dios. La Biblia muestra que la palabra de Dios es un arma espiritual poderosa. Efesios capítulo 6, verso 17, la describe como la espada del Espíritu. Y Hebreos 4:2, el texto que ya leímos, dice que es una palabra viva que penetra hasta lo más profundo del ser humano. No es un libro que informa, es una verdad que confronta el engaño y fortalece la fe. El enemigo conoce este poder mejor que nosotros mismos. Por eso a lo largo de la historia intentó prohibir la Biblia, distorsionar su mensaje o mantener a las personas lejos de la Biblia. Pero cuando alguien se acerca a la Biblia con humildad, todo comienza a cambiar. La mente se renueva, el corazón se fortalece, las tentaciones pierden fuerza. Jesús mismo venció la tentación en el desierto citando la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que él respondía al diablo? Escrito está, escrito está. Esto muestra que la victoria espiritual no depende de nuestra fuerza de voluntad, sino de permanecer conectados con la verdad que Dios ha revelado. Ahora, el texto también muestra que alejarse de la Biblia no afecta solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones humanas. Cuando la vida espiritual se debilita, también se debilita nuestra paciencia, nuestra capacidad de perdonar, nuestra manera de tratar a los demás. Los conflictos aumentan, la irritación se vuelve más frecuente y la vida comienza a sentirse más pesada. Muchas veces no percibimos la raíz del problema, porque externamente seguimos con nuestras actividades religiosas, con nuestras rutinas diarias. Sin embargo, cuando pasan días o semanas sin abrir la Biblia, la vida interior comienza a secarse lentamente. Por eso el llamado al estudio es claro, vuelve a la palabra de Dios cada día, no como una obligación religiosa, sino como una necesidad espiritual. Porque cuando una persona se encuentra diariamente con la voz de Dios en las Escrituras, su vida comienza a recuperar dirección, esperanza, fortaleza. Hoy es el día para tomar una decisión clara. Vuelve a abrir tu Biblia, permite que Dios vuelva a hablar a tu vida. Tal vez han pasado días, semanas o incluso más tiempo desde la última vez que te detuviste a escuchar su voz con calma. No esperes que la vida esté menos ocupada o sentirte más preparado. Empieza hoy. Busca un momento, abre la palabra de Dios y dile con sinceridad, Señor, quiero escucharte. La Biblia no fue dada para quedarse cerrada en un estante. Fue dada para abrirse y para transformar corazones. Si hoy decides acercarte a Dios por medio de su palabra, Él podrá renovar tu fe, fortalecer tu vida, guiar cada paso de tu camino. Y puedes comenzar ahora. Vamos a la lección del día lunes. El día lunes, el estudio del día lunes nos lleva al corazón de lo que la Biblia afirma sobre sí misma, que no es simplemente un libro inspirado por pensamientos humanos, sino una palabra que viene de Dios para formar la vida del ser humano. Vamos al texto, 2 Timoteo capítulo 3, verso 15 y verso 16, un texto bastante conocido. Dice así, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué entiendes tú por inspiración? La palabra inspiración en el contexto bíblico es la manera en que Dios se comunicó o comunicó su mensaje a los seres humanos para que fuera escrito y transmitido a otros. No significa que Dios dictó palabra por palabra, como si las personas fueran máquinas, sino que Él guió la mente y el corazón de los autores para que escribieran su mensaje con fidelidad. Entonces, cada escritor bíblico utilizó su propio lenguaje, su estilo, su contexto cultural, pero el contenido y el propósito del mensaje venían de Dios. Ahora, ¿con qué propósito Dios hizo esto? Según Timoteo 3:15 al 17 dice que las escrituras nos enseñan, nos corrigen, redarguyen,
preparan a la persona para toda buena obra. Esto significa que la Biblia no fue dada solo para llenar nuestra mente de conocimiento, sino para moldear quién somos. Dios no nos dio su palabra para que la admiremos a la distancia, sino para que transforme la manera en que pensamos, en que decidimos, en que vivimos. Cada página tiene el propósito de conducirnos a la salvación en Cristo y de formar en nosotros un carácter que refleje su voluntad. Sin embargo, el texto también nos advierte sobre un peligro muy real. Leer la Biblia intentando que ella se adapte a nosotros. ¡Ay, qué peligro! Muchas veces buscamos solo los versículos que confirman nuestras ideas o evitamos aquellos que confrontan nuestro orgullo o nuestros hábitos. Pero la Biblia no fue dada para ser acomodada a nuestras preferencias. La autoridad de las Escrituras significa precisamente lo contrario, que nuestras ideas deben ser confrontadas y corregidas por lo que Dios dice. Cuando abrimos la palabra con humildad, permitimos que Dios nos muestre dónde estamos equivocados. ¿Qué necesita cambiar en nuestro corazón? ¿Hacia dónde quiere dirigir Dios nuestra vida? En ese momento la Biblia deja de ser un libro más y se convierte en la voz viva de Dios que guía nuestro camino. Al mismo tiempo, Dios no nos pide que dejemos de pensar, nos llama a pensar correctamente a la luz de la verdad. Jesús dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro entendimiento. O sea, Dios quiere iluminar nuestra mente, pero para eso necesitamos reconocer algo fundamental. Nuestro corazón o nuestra razón es limitada. Cuando confiamos solamente en nuestro juicio, terminamos colocándonos en el centro y dejando a Dios en segundo plano. Pero cuando nos acercamos a la Biblia con reverencia, reconociendo que Dios sabe más que nosotros, entonces su palabra comienza a renovar nuestra manera de pensar. Poco a poco aprendemos a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y esa nueva visión transforma nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra esperanza. Transforma todo. ¿Sabes que hoy es el momento de tomar una decisión muy sencilla, pero profunda? Abrir la Biblia no para buscar confirmación de lo que ya piensas, sino para escuchar lo que Dios quiere decir. Pide que quite el orgullo del corazón, que te dé hambre de su verdad. Lee la palabra con la convicción de que ahí está la voz de Dios, hablándote de manera personal. Si hoy decides acercarte así a las Escrituras, Dios no solo te dará conocimiento, empezará a transformar tu mente, tu corazón, tu vida entera. Vamos a la lección del día martes. El estudio del día martes nos lleva a una pregunta que para la sociedad de hoy es difícil de responder. Y esa pregunta es, ¿existe realmente la verdad? Vivimos en una cultura donde muchas personas creen que cada uno puede definir su propia verdad. Lo que para uno es correcto, para otro puede no serlo. Y todo parece depender de la opinión o de la perspectiva personal. Pero la Biblia presenta una visión completamente diferente. Jesús declaró algo sorprendente y absoluto. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dice así: Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad no es solo una idea o un concepto. La verdad tiene rostro, tiene carácter y se revela en la persona de Cristo. Por eso la Biblia no es simplemente un conjunto de opiniones religiosas, sino el testimonio de esa verdad que Dios ha revelado para guiar la vida humana. La verdad bíblica no cambia según las modas culturales, ni según lo que las personas quieren escuchar, no. A lo largo de la historia, las ideas humanas siempre han cambiado. Las filosofías aparecen y desaparecen. Pero la verdad de Dios permanece. Sin embargo, al mismo tiempo nuestra comprensión de esa verdad puede crecer. A medida que estudiamos la Biblia con humildad, Dios nos permite descubrir más profundamente lo que ya reveló. No se trata de inventar nuevas verdades, sino de comprender
cada vez mejor la verdad eterna que ya está en su palabra. Por eso la Biblia debe ser el fundamento sobre el cual evaluamos todo lo demás. Nuestra cultura, nuestras emociones, nuestras ideas e incluso nuestro propio razonamiento debe ser examinado a la luz de la palabra de Dios. La razón humana es valiosa, pero no es perfecta. Puede equivocarse, confundirse o dejarse llevar por orgullo. Cuando colocamos la Biblia en el centro, pues permitimos que Dios corrija nuestra manera de pensar y nos muestre lo que realmente es verdadero. Sin esa base, la vida se vuelve inestable, porque cada persona termina construyendo su propia versión de la verdad. Pero cuando la verdad de Dios guía el corazón, la vida adquiere dirección, claridad, adquiere esperanza. Y hoy tú puedes tomar una decisión que cambia la manera en que enfrentas la vida. ¿Qué vas a decidir? Decidir que la verdad de Dios sea el fundamento de tus pensamientos, de tus decisiones. No permitas que la voz cambiante de la cultura determine lo que crees o cómo vives. Abre la Biblia, busca la verdad que no cambia. Pídele a Dios que te enseñe a amar su verdad, más que tus propias ideas. Cuando una persona decide someter su vida a la verdad de Dios, descubre algo extraordinario. Esa verdad no esclaviza, libera el corazón y conduce a una vida llena de sentido. Vamos a la lección del día miércoles. El estudio del día miércoles, allí nosotros vemos que muchas veces pensamos en la Biblia como un libro de orientación o como una fuente de consejo espiritual. Pero la Escritura afirma algo mucho más profundo. La palabra de Dios está viva. ¿Qué tal si volvemos a leer el texto de la semana? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Texto principal de la semana. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la época bíblica, una espada de dos filos era una de las armas más efectivas del combate. A diferencia de las espadas con solo un filo, esa estaba afilada por ambos lados, lo que la hacía capaz de cortar con mayor precisión y penetrar con más facilidad desde cualquier dirección. Era un arma diseñada para atravesar defensas y llegar rápidamente a lo más profundo. Cuando la Biblia usa esa imagen, está mostrando que la palabra de Dios tiene esa misma capacidad. No se queda en la superficie de la vida, sino que atraviesa nuestras defensas interiores y llega hasta el corazón, revelando lo que realmente hay dentro de nosotros. Y cuando una persona se acerca a la Biblia con sinceridad, Dios usa su palabra para revelar lo que está escondido en el corazón. Nuestras intenciones, nuestras luchas, nuestros pecados y también nuestra necesidad de gracia. La Biblia no solo informa, examina el corazón y lo confronta con la verdad de Dios. Pero la Biblia no solo expone lo que está mal allí dentro de nosotros, trae vida. Jesús dijo que sus palabras son espíritu y vida. Eso significa que las Escrituras tienen el poder de restaurar el corazón humano. Y a lo largo de la historia, muchas personas han experimentado cómo la palabra de la Biblia llegó en el momento exacto para traer consuelo, dirección, esperanza. Cuando la vida parece quebrarse, cuando el corazón está cansado, cuando no sabemos qué camino tomar, Dios usa su palabra para sostenernos. Isaías afirma que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple aquello para la cual fue enviada. Así como el cuerpo necesita comida para vivir, el corazón necesita la verdad de Dios para mantenerse fuerte. Es por eso que el salmista dice: en mi corazón he guardado tu palabra o tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra no significa solo leerla ocasionalmente. Es permitir
que se arraigue profundamente en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando las Escrituras ocupan ese lugar, comienza a moldear nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestra forma de reaccionar ante las dificultades. Entonces, en lugar de reaccionar solo según nuestras emociones o solo nuestros impulsos, pues aprendemos a responder a la realidad con la sabiduría que viene de Dios. Así la Biblia deja de ser solo un texto que leemos y se convierte en una verdad que vive dentro de nosotros. Hoy puedes tomar una decisión sencilla, pero grandiosa. Dejar que la palabra de Dios vuelva a ocupar el centro de tu vida. No la leas como un deber espiritual, sino como el alimento que tu corazón necesita cada día. Abre la Biblia, medita en su palabra, pide a Dios que las grabe profundamente en tu corazón. Si permites que la palabra habite en ti, Dios comenzará a transformar tu interior de manera tal que ni siquiera imaginas. Y esa transformación empezará hoy, el momento en que tú decides escuchar la voz de Dios. ¿Estás dispuesto? Vamos a la lección del día jueves. El estudio del jueves dirige la atención hacia algo muy importante. La manera en que nos acercamos a la Biblia determina cuánto podemos aprender de ella. La Escritura no es simplemente un texto que se entiende solo con capacidad intelectual. Requiere una disposición espiritual del corazón. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa ese texto? La Biblia enseña que el Espíritu Santo participa activamente cuando una persona se acerca a la palabra con fe. Cuando alguien abre las Escrituras esperando que Dios hable, el corazón comienza a ser sensible a su verdad. Poco a poco la palabra ilumina áreas de la vida que antes estaban confusas. Sin embargo, cuando una persona se acerca con indiferencia o con una actitud de rechazo, el mensaje difícilmente produce efecto. No es que la palabra pierde su poder, es el corazón el que se vuelve menos receptivo. Por eso la Biblia insiste en la importancia de escuchar con humildad, con disposición. Esa disposición a aprender, con ese deseo real de cambiar aquello que Dios muestre. Además, la transformación que produce la palabra muchas veces ocurre de manera silenciosa y gradual. No siempre vemos resultados inmediatos. Pero cuando una persona persevera en la lectura de la Biblia con fe y oración, algo comienza a cambiar lentamente dentro de ella. La manera de pensar se renueva. Las decisiones se vuelven más sabias, el corazón se acerca cada vez más a Cristo. La palabra comienza a actuar como una semilla que crece con el tiempo. A veces el cambio es tan gradual que casi no se percibe, pero con el paso de los días y los años, pues el fruto se vuelve evidente. Y hoy tú puedes tomar una decisión muy simple y profunda. Acércate a la Biblia con un corazón abierto, dispuesto a escuchar de verdad lo que Dios quiere decir. No leas la palabra buscando argumentos para confirmar lo que ya piensas, sino buscando la voz de Dios para tu vida. Hoy puedes tomar una decisión muy sencilla, mas eso va a cambiar tu historia. Acércate a la Biblia con corazón abierto, dispuesto a escuchar de verdad lo que Dios quiere decir. No leas la palabra buscando argumentos para confirmar lo que ya piensas, sino buscando la voz de Dios para tu vida. Pide al Espíritu Santo que te ayude a entender y a recibir su verdad. Cuando te acercas hacia las Escrituras, Dios comienza a hacer algo profundo. Transforma el corazón desde adentro y conduce tu vida hacia una relación cada vez más cercana con Cristo. No existe mejor decisión que esta. ¿La tomarás hoy? Vamos a la conclusión de la lección de esta semana. A lo largo de estos días vimos una verdad que atraviesa toda la Biblia. Dios ha hablado
y en su palabra no es un libro más entre muchos. Es la voz viva del Creador buscando el corazón humano. Vimos que la Escritura tiene autoridad porque proviene de Dios, que es el arma espiritual más poderosa contra el engaño. Revela la verdad en un mundo lleno de confusión y tiene poder para penetrar hasta lo más profundo del ser. También aprendimos que la manera en que nos acercamos a la Biblia cambia completamente lo que experimentamos en ella. Cuando el corazón está cerrado, pues la palabra puede parecer distante. Pero cuando una persona se acerca con fe, humildad y deseo de escuchar, Dios comienza a hablar. Poco a poco la mente se ilumina, el corazón se vuelve sensible y la vida empieza a alinearse con la verdad. La Biblia no solo nos muestra quién es Dios, también nos muestra quiénes somos nosotros y hacia dónde quiere conducir Dios nuestra vida. Pero hay algo aún más profundo. Gran parte del crecimiento en la relación con Dios tiene que ver con vencer el orgullo del corazón humano. Y muchas veces nos alejamos de la Biblia no porque no tenemos acceso a ella, sino porque pensamos que ya sabemos suficiente, porque confiamos demasiado en nuestro propio juicio o porque preferimos escuchar nuestra propia voz antes que la voz de Dios. La verdad bíblica confronta esa actitud porque nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en seguir nuestras propias ideas, sino en someternos a la verdad que viene de Dios. Por eso hoy el llamado es claro y es urgente. Vuelve a la palabra. Abre la Biblia cada día con el deseo sincero de conocer a Dios. No como una rutina, sino como un encuentro real con el Dios vivo. Cuando tú decides buscar a Dios diariamente en su palabra, algo comienza a suceder en tu vida. La verdad empieza a entrar en tu corazón, el orgullo pierde fuerza y tu interior comienza a transformarse. El cambio comienza dentro. Poco a poco, tu manera de pensar, de reaccionar, de ver la vida, todo cambia. Entonces empieza a experimentar lo que Jesús prometió. Cuando conoces la verdad, esa verdad realmente te hace libre, completamente libre. Qué extraordinario es conocer la naturaleza y el poder que la palabra de Dios tiene en nuestra vida, la manera como Dios nos habla a través de ella. Mas de nada sirve este conocimiento si no tomamos una decisión. ¿Qué tal? Hoy decidimos que ninguno de nuestros días pueda ser vivido sin antes oír la voz de Dios a través de su palabra. ¿Decides eso? Ora conmigo. Gracias, Señor, porque la palabra que tenemos en nuestras manos, la Biblia, tú lo preservaste porque ella permanece a pesar de todas las circunstancias, de las persecuciones, de lo que el enemigo hizo para quitarle nuestras manos. Tú la preservaste porque ella muestra el plan de salvación, muestra nuestra realidad y muestra quién eres tú. Mas ahora el desafío es que aun cuando esté en nuestra casa, no tenemos el tiempo necesario para leerla. Hoy tomamos la decisión de que no pasará un día más en nuestra vida sin que primero hayamos ido a tu presencia para escuchar tu voz a través de tu palabra. Ayúdanos, crea en nuestro corazón esa necesidad de poder buscar siempre en ti orientación, guía y que tu espíritu nos impulse y pueda crear en nosotros el querer y el hacer bajo tu divina voluntad. Queremos estar cerca, próximos de esa verdad que nos muestra quién es nuestro Dios. Colocamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Qué placer compartir juntos esta lección. Si Dios lo permite, nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.